el programa de hoy, obispos de Colombia destacan la paz como una conquista humana indispensable por la que tenemos que orar. Entonces hay que matar al niño que es inocente, que no ha violado a nadie. En Perú, sacerdote defiende la vida en debates sobre maternidad adolescente. Organización Internacional de Derechos Humanos espera que la nueva Constitución de Chile defienda derechos y libertades fundamentales. Santa Teresita del Niño Jesús nos enseña a abandonarnos en el amor de Dios hasta el último día de nuestra vida. Le contamos más en el especial por el Jubileo de la Santa. El libro Camino de San José María Escrivá de Balaguer es el cuarto libro en español más traducido en el mundo. Le explicamos por qué debe leerlo. Ave María, Ave María. Hola Natalie, empezando un nuevo programa. Así es, Eddie, un gusto estar contigo y con nuestros televidentes de nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Comenzamos las noticias desde Colombia contándoles que la Iglesia en este país pide al gobierno poner atención al fenómeno de la emigración colombiana. Esta semana la Arquidiócesis de Bogotá expresó que cada colombiano que deja su país es un grito de derrota para una nación que es incapaz de ser casa para todos. El 10 de mayo llegaron 71 familias deportadas desde Estados Unidos. Eran 107 adultos y 102 niños. Se espera que en los próximos meses ingresen al país 14.000 colombianos más deportados de Estados Unidos. Más noticias con nuestra corresponsal Lida Lozada. Aquí, en la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia en la ciudad de Bogotá, donde recientemente 25 de los 50 obispos eméritos que tenemos en nuestro país se reunieron convocados por el presidente del episcopado, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, para compartir algunas de sus experiencias tras haber dejado los gobiernos en sus diferentes diócesis y también para generar algunas reflexiones y recomendaciones frente a la tarea de la Iglesia en estos momentos. Hablamos de la paz, que es tan indispensable hoy y siempre. Insistimos en que la paz sigue siendo un don de Dios y por lo mismo hay que orar para que el Señor nos dé la paz. Pero como la paz es también conquista humana, el compromiso de todos nosotros en trabajar por la paz. Hablamos de los diálogos pastorales, hablamos de la pastoral social de las diócesis, que debe impulsar los programas de desarrollo y paz que desde el año 95 venimos llevando en Colombia. Qué bueno poder seguir colaborando con la Iglesia. Nuestra Iglesia tiene tantos lugares donde podemos prestar un servicio. Nuestra Iglesia tiene tantas necesidades en el mundo de hoy, muchas. Está atacada, hay que hacerla cumplir su tarea de ser el buen fermento para un cambio dentro de la sociedad. Vivimos en un mundo complicado, en un país complicado, con muchas dificultades. Nosotros no nos podemos negar a seguir colaborando. Y a propósito de estos desafíos, especialmente a nivel social y político y de cara a las elecciones de mandatarios que se llevarán a cabo a nivel local y regional en el mes de octubre en Colombia, la diócesis de Ipiales en el departamento de Nariño, territorio de frontera con Ecuador, a través de una iniciativa denominada Como Bautizados y Enviados Evangelizamos la Política, ha querido sensibilizar a través de diferentes actividades a las comunidades, futuros electores, pero también a los candidatos y futuros mandatarios sobre el hecho que la política debe estar al servicio del bien común, como nos lo ilustra también el Evangelio. En este contexto, recientemente en 47 parroquias de esta jurisdicción que cubren 26 municipios, esta diócesis adelantó una gran
consulta popular en la que participaron más de 27.000 personas a través de tarjetones físicos y virtuales. A través de esta consulta se buscaba indagar cuáles eran esos temas que más preocupaban a las comunidades, precisamente para dar respuesta a algunos de estos desafíos a nivel territorial. De acuerdo con los resultados, esos tres temas fueron el mal estado de las vías, el mal servicio y atención en temas de salud y otros aspectos como la drogadicción y el consumo de alcohol. Pues bien, la iglesia particular se encargará de socializar estos resultados en otros espacios con estos candidatos en las elecciones que serán convocados más adelante. Desde Colombia, Lida Lozada, WTN Noticias. Un día como hoy, hace 103 años, luego de un embarazo de riesgo, nació el Papa San Juan Pablo II en Wadowice, Polonia. El médico le había insistido a su madre Emilia que se practicara un aborto, pero la fe de la familia los llevó a tomar una decisión. El bebé iba a nacer. Por el sí a la vida de Emilia, la iglesia cuenta con uno de los santos de este siglo que cambió el rumbo de la historia. En Perú, un programa de la televisión pública realizó un debate sobre la maternidad por el Día de la Madre. Allí el padre Augusto Meloni, sacerdote y médico, confrontó las ideas a favor del aborto de una ex ministra de la Mujer y ex congresista. Escuchemos. Pero si una niña que es violada la vas a obligar a ser madre, algo está mal. Bueno, y por otro lado, algo más grave. ¿Qué pasa que estamos haciendo en nuestra sociedad hombres violadores? ¿Cómo un hombre de 60 años va a violar a una niña de 13, de 12? Hombres que violan a niñas de 3 años, por favor. Pero obligarla a ser madre cuando su cuerpito, su mente todavía es de niña, no puede ser. Y encima tener autoridades que desde el Congreso quieren cortar una ley que tiene 100 años de antigüedad para que esa niña que todavía no está preparada no pueda tener acceso al aborto terapéutico. No puede ser, es inhumano. ¿Cómo podemos obligar a una niña violada que se convierte en asesina de sus hijos? Eso me parece mucho más infame. Entonces, por supuesto que la violencia tiene que ser rechazada, tiene que ser eliminada porque nos destruye. Pero si nosotros queremos apagar el fuego con gasolina, y entonces le decimos a la sociedad, ah, mira, ve, entonces se ha cometido esta violación, y entonces esta niña violada, entonces hay que matar al niño que es inocente, que no ha violado a nadie, y que es niño o niña. Entonces, claro, nosotros estamos dando un mensaje contradictorio. Porque supuestamente queremos combatir la violencia, pero estamos cometiendo la violencia más atroz de matar a un inocente en el útero materno. A ver, padre, entonces, en aras del derecho de quién? Claro. La Constitución Política del Perú, en su artículo 2, dice que el concebido es tema sujeto bastante de derecho. controversial. Entonces, padre, le voy a pedir que uno quiera vulnerar ese diríamos, vamos a violencia que perfecto, puede para tranquilizar un poco el momento, vamos a cambiar de tema. Y ahora veamos al Papa Francisco tomándose una foto con personas pertenecientes a un grupo llamado Mosaico del colectivo LGBT. Ellos asistieron a la audiencia de este miércoles en Roma. El 17 de mayo se conmemoró el Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia. En 1990, la Organización Mundial de la Salud, en polémica decisión, eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales esa fecha. Chile va a un segundo intento de redactar una nueva constitución. La anterior propuesta, redactada por una mayoría absoluta de izquierda, fue rechazada en las urnas. Para saber más al respecto, estamos conectados con Tomás Enríquez, director del área de ADF Internacional para Latinoamérica. Bienvenido, señor Enríquez. Muchas gracias. Hubo un cambio diametral entre la composición de la primera Asamblea Constituyente con mayoría absoluta de izquierda, que fracasó en la propuesta, y la Asamblea que acaba de ser elegida con mayoría absoluta de la derecha. ¿A qué cree que se debió este cambio? Yo diría primero el efecto del voto obligatorio. Este proceso se llevó adelante luego de una reforma constitucional que se originó en el Congreso Nacional chileno y que restableció el voto obligatorio en los procesos electorales.
eso culturalmente en Chile es muy potente, eleva los niveles de participación enormemente y genera como resultado que el proceso no se encuentra cautivado por aquellas minorías que se encuentran más polarizadas y más motivadas a la hora de ir a votar. Las mayorías silenciosas, que en principio tal vez tenían un bajo interés en la participación en el proceso, se pronuncian y se pronuncian de manera moderada, de tal manera de que no le entregan, no le entregan el poder a instituciones o candidatos que no han sido probadas o que plantean agendas que son particularmente radicales. Eso es lo primero. Ante una propuesta constitucional anterior extrema en múltiples aspectos, incluyendo, por ejemplo, la introducción de un derecho al aborto sin limitación alguna, hoy día hay una reacción de parte del electorado que ve eso y dice: esto no es reflejo de lo que nosotros como país somos o lo que queremos, y por lo mismo votan en consideración a eso. En una reciente entrevista llamaba a que los ganadores actuales utilicen la mayoría que los votantes les han dado de manera responsable. ¿A qué se refería? Me refiero a que existe en momentos como estos tensión en quiénes son hoy día los ganadores. Hoy día el Partido Republicano es el partido más votado de Chile, es un partido con identidad fuerte, es un partido que en muchos aspectos tiene una base antropológica claramente cristiana, y ellos en esa identidad fuerte han sido muy claros y enfáticos acerca de qué es lo que proponen y qué es lo que defienden desde el punto de vista antropológico y que quieren que se vea reflejado en la Constitución. Ahora pasa o ocurre que teniendo la mayoría se abre la pregunta de si están dispuestos a ejercerla para que esos principios se vean reflejados en la norma fundamental del Estado. Y existe la tentación y los llamados de múltiples actores institucionales o políticos dentro de Chile a que el Partido Republicano esté dispuesto a renunciar a la posibilidad de ver que esos elementos se vean reflejados en la nueva norma constitucional. El elemento más obvio en este sentido tiene que ver con el aborto y la protección del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Hay quienes ya han llamado desde fuera, incluso dentro del mismo partido, a señalar que no les parece que vaya a ser un tema discutido en la convención dirigida por ellos el reestablecer la situación del aborto antes de la ley de aborto del año 2017, es decir, de protección total del derecho a la vida del que está por nacer. Y eso es así porque existe la tesis de que esto generaría, comillas, innecesariamente oposición a la aprobación de la propuesta constitucional que vaya a surgir de este Consejo Constitucional. Obviamente eso, a nuestro juicio, sería tremendamente lamentable y estaría a la par de lo que vemos que ocurre a menudo, en el sentido de que gobiernos de corte conservador o que se autodenominan como conservadores en estas materias, una vez que llegan al poder, más bien conservan el status quo, precisamente porque no quieren generar, a su parecer, oposición innecesaria para otras agendas que sí les interesa movilizar con mayor prioridad, generalmente económicas, y en ese sentido entonces están dispuestos a no abordar estos temas que son, a nuestro parecer, obviamente mucho más importantes. Eso podría ocurrir en Chile y esperamos que no sea el caso. Teniendo esta oportunidad histórica de avanzar en dar mayor protección a los que están por nacer, de dar mayor protección al derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones, de preservar la libertad de enseñanza, eso es lo que esperamos que el Partido Republicano haga en esta materia. Muy informativo, doctor Enríquez. Gracias por estar con nosotros hoy. De nada, muchas gracias a ustedes por tenerme aquí. Hacemos una pausa y al volver, hoy es la fiesta de San Félix de Cantalicio, fraile capuchino conocido por su característica alegría. Santa Teresita del Niño Jesús nos enseña a abandonarnos en el amor de Dios hasta el último día de nuestra vida. Le contamos más en el especial por el jubileo de la Santa. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. El libro Camino de San José María Escrivá de Balaguer es el cuarto libro en español más traducido en el mundo, según el mapa de la traducción del Instituto Cervantes. El Quijote ocupa el primer lugar. El padre Ricardo Bazán, de la prelatura del Opus Dei, nos cuenta por qué debemos leer Camino. Camino a la santidad con San José María.
Bueno, en el libro Camino vamos a encontrar unos puntos que son como ideas para la vida espiritual. Son puntos que San José María recogió de su propia vida espiritual, de sus apuntes íntimos, y que luego decidió ponerlos a disposición de aquellos jóvenes, chicos y chicas, universitarios, que iba conociendo, que iba tratando en su labor pastoral. Pero lo que vamos a encontrar es una serie de ideas, así diríamos como flechazos, ¿no? Porque son ideas muy fuertes sobre distintos puntos de la vida, por ejemplo, la vida de oración, el apostolado, sobre la iglesia, sobre varias virtudes, o sobre el carácter, la obediencia, que realmente son eso, cumplen con la función del título del libro, que es un camino hacia Dios, un camino hacia la santidad. Un camino para volver a Dios. Tenemos que el mismo autor en la introducción del libro dice a quién está dirigido, y uno podría decir, bueno, está dirigido en primer lugar a los miembros del Opus Dei, y la verdad es que no, está dirigido a todos. Él dice que está dirigido a todos los cristianos, incluso a los no cristianos. De hecho, uno puede ver que encontrarse con algunas personas que no creían, que estaban alejados de la iglesia o no conocían a Cristo, y de pronto llega a sus manos este libro y les ayuda a acercarse a la fe, porque hay el primer punto, el primer capítulo de Camino es carácter, y son como unas ideas muy fuertes, ¿no? Que dicen que tu vida deje huella, que no sea estéril, es decir, que mueve a la gente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues Camino sirve para todos, para gente joven, para gente adulta, para católicos, para cristianos y también para los no cristianos, lo cual es una maravilla, porque a fin de cuentas nos lleva a eso, a Jesucristo. El cuarto libro más traducido del español. En buena medida está allí el espíritu que él ha recibido, ese carisma que ha recibido, que es la santidad en medio del mundo y el apostolado en medio del mundo. Por lo tanto, es muy importante, ¿no? Él no hizo un tratado sobre la santidad, ¿no? Todo lo que se tiene de él es en este libro Camino, en sus homilías, en discursos que da, ¿no? Pero Camino, diríamos que es un gran, no sé si un resumen, sino digamos un buen compendio, una herramienta muy buena para poder ayudar a muchas personas, jóvenes al inicio, luego ya gente adulta, a encontrar su vocación, a acercarse a Dios. Por eso también tal vez sea el motivo por el cual este libro luego se ha traducido en tantos idiomas, ¿no? Y que de hecho es el libro en español más el cuarto libro en español más traducido en el mundo, ¿no? Me da mucha alegría porque de ese modo puede llegar a tanta gente, ¿no? Uno tal vez está acostumbrado a leer Camino en su idioma, en este caso en español, pero me alegra, por ejemplo, que alguien que habla chino pues le pueda servir, ¿no? Que incluso, por ejemplo, aquí en Perú está traducido en quechua. Entonces, quiere decir que es un libro que traspasa todas las fronteras y que puede llegar a cumplir esa función tan bonita, ¿no? Que es acercar a la gente a Cristo y tomarse en serio la fe. Un camino para tomarse en serio la vida. Bueno, podría decir que Camino es el libro que me ayudó a encontrar mi vocación, porque cuando era universitario empecé a leer Camino y a hacer mis ratos de oración con Camino. Yo conocía Camino antes, me sonaba Camino, porque uno de mis hermanos tenía Camino, entonces yo a veces iba a su cuarto y me encontraba con este libro, pero me parecía extraño, tal vez siendo adolescente no lo entendía mucho, pero ya en la universidad, tal vez un poquito maduro, empecé a leerlo y empecé a hacer un rato de oración, y debo decir que me sorprendieron mucho, ¿no? Justamente decía esta idea antes, son como flechazos, ¿no? Que me animaron, por ejemplo, a tomarme en serio mi vocación de ir a misa, y no solamente los domingos, sino ir a misa entre semana, de tratar al Señor todos los días en un rato de oración, y también ayudar a que mis amigos se acerquen a Cristo, ¿no? Entonces es como que me dio una sacudida este libro y me hizo tal vez estar más atento a lo que Dios me pedía. Y de hecho, ese año que empecé a leer Camino y a llevarlo a mi rato de oración es donde finalmente me decidí entregarme a Dios. Un 30 de septiembre de 1897 falleció Santa Teresita del Niño Jesús. La agonía antes de su muerte fue larga. Los terribles sufrimientos que vivió fueron una prueba de fe para ella, que supo llevar con alegría y esperanza por encontrarse con su amor, Dios.
En nuestro segmento sobre la joven santa doctora de la Iglesia hablaremos de cómo Santa Teresita vivió este tiempo de enfermedad y la noche de la fe antes de su fallecimiento. Desde España nos acompaña la Madre María Clara de Cristo Rey de las Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús. Madre María Clara, qué gusto verla de nuevo. ¿Qué enfermedades padeció Teresita antes de morir? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues mira, enfermedades propiamente se sabe que ella murió de una tuberculosis que como en aquel momento, bueno, tuvo como paliativos, pero propiamente no tuvo un tratamiento en específico, pues al final acabó muriendo de ello, ¿no? Y otras enfermedades que se lleven asociadas, yo creo que así propiamente antes de morir padeció fue la tuberculosis y eso le dio muerte. Y el periodo de sufrimiento que vivió Teresita, madre, fue llamado la noche de la fe. ¿Qué significaba eso? Pues mira, es una noche poco común porque no la pasa todo el mundo, pero es bien fuerte porque igual que tú hay cosas que no sientes, pero por la fe las crees, ¿no? Hay momentos en los que no siento el amor de Dios, pero creo que Dios me ama. Esa es la virtud de la fe. Y Santa Teresita llegó un momento en el que ni siquiera podía creer. O sea, ella misma dice que hacía intención de creer y no creía, porque tuvo una noche en cuanto a la virtud de la fe. Entonces, la noche de la fe se trata de eso, de que tu experiencia de creer en Dios se ve como nublada, ¿no? Como turbada. De hecho, hay un momento antes de morir que ella dice, no creo en el cielo, quiero creer en él, porque no podía, ¿no? Hacía un esfuerzo por decir que creía en el cielo, pero en el alma no estaba arraigada esa certeza. Esa es la noche de la fe. ¿Qué significaba para ella la muerte, madre? ¿Qué significaba para ella la muerte? Bueno, pues mira, ella mucho tiempo estuvo deseando morir. De hecho, ella al principio de su vida religiosa pedía la gracia de morir joven. Luego entendió que no tenía que pedir eso, sino que se abandonaba a lo que Dios le diera. Y mucho tiempo ella deseó gozar de Dios. Luego otro tiempo no, quería trabajar y luchar. Pero yo creo que al final de su vida, por esta misma prueba de la fe que ella pasó, la muerte en algún momento le llegó a turbar. Le llegó a turbar porque como ese conocimiento del cielo como que se le había desvanecido, le llegó a turbar. Pero sí que es verdad que al final, los últimos días, y de hecho el día que ella muere en paz y muere anhelando el cielo, ¿no? Anhelando a Jesucristo, que era con quien se iba a encontrar. ¿Qué petición hace Santa Teresita justo antes de fallecer? Bueno, pues Santa Teresita, una petición que ella hace es decirle a sus hermanas que la llamen Santa Teresita, ¿no? Porque ella quería ser como pequeña, no ser una gran Teresa. Y yo creo que ella sí que se daba cuenta pues, que iba a dejar un legado espiritual para las almas. De hecho, ya en un momento dice que las uñas que le están cortando, es gracioso, pues que las guarden para dar regalos, porque sabía que en el fondo pues su espiritualidad iba a ayudar a muchos. Y bueno, yo creo que también una de las cosas que podemos aplicar a nuestra vida es que al final de su vida ella también hace con mucho hincapié en que el alma viva abandonada y confiada en el amor de Dios. De hecho, ella basa mucho de su espiritualidad en el amor y la certeza de sabernos amados por Dios para podernos abandonar en ese amor. Madre María Clara, gracias por la entrevista. Gracias a vosotros. Como cada 18 de mayo, la Iglesia Católica celebra a San Félix de Cantalicio, fraile franciscano del siglo XVI, miembro de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos. Se le conoce como el fraile del buen ánimo. Desde Perú, la hermana Dina Silvera, religiosa franciscana misionera del Niño Jesús, nos cuenta por qué. Hoy sí celebramos la fiesta de San Félix de Cantalicio, un hombre muy conocido, especialmente en la parte de Italia. Él nace en el año 1515 en la ciudad de Rieti, cerca del Abruzzo, allá en Italia. Viene de una familia muy humilde, muy sencilla, que dedica prácticamente toda la mayor parte de su vida trabajando en los campos y cuidando el ganado, ¿no?
Él es una persona desde muy niño muy dedicada a la oración. Félix de Cantalicio no es que ingresa joven a la orden franciscana, sino que entra a la orden ya a los 30 años de edad. Y en toda su vida que estuvo con los padres capuchinos, que eran 40 años, lo dedicó su vida al servicio, a la oración, a la penitencia y a la limosna. La vida de San Félix de Cantalicio enseña muchas virtudes. Primero, una resaltante que desde muy pequeño es la oración, ¿no? Esta devoción a la pasión del Señor al crucificado, una devoción especial a la Virgen María, el ofrecer las cosas, el sacrificio, pero ofrecerlos con alegría. Qué bello recordar en estas fechas a él también, porque en este mes dedicado especialmente a la Virgen María, él era muy devoto a la Madre de Dios. Esta devoción que también podríamos aprender de él, la alegría a pesar de las dificultades, porque él pasó prácticamente 40 años de su vida mendigando, pidiendo limosnas. Esto fue su servicio. Él no es sacerdote, él fue un hermano dentro de la orden. Y el servicio y su misión fue esto, pedir limosna. Y lo hizo con mucha alegría a pesar de los insultos, ¿no? Porque a veces se burlaban de él. Como no había estudiado, mucha gente se burlaba y la respuesta de él era: voy a rezar por ti para que seas santo. Una de las cosas con las cuales podemos recordar a San Félix de Cantalicio es mirar la cruz. Él miraba la cruz, recordaba la pasión, y se animaba a sí mismo para decir: aquellas cosas que yo puedo hacer por el Señor, lo voy a hacer recordando también cómo Él ha dado su vida por mí. Hemos llegado al final del programa, amigos. Ha sido un gusto estar con ustedes. No dejen de seguirnos por las redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.